Muy buenos días, profesora. Bueno, pues simplemente el motivo de este vídeo es hacerle ver la tarea número 2. En este caso he elegido la película Álamo, 13 días para la gloria. Es una película un tanto antigua, dirigida por Bart Kennedy en 1987 y protagonizada, o al menos uno de los personajes, por Raúl Juliá, que es llamativamente, bueno, me ha llamado bastante la atención, es el que hace de padre en la familia Adams. O sea, que es un actor bastante famoso, al menos antiguamente, ¿no? Bueno, pues representa a Santana, el propio Santana. El objetivo del visionado de esta película, sobre todo, es contrastarlo con un poco de bibliografía útil, ¿no? Para este momento histórico, que es el de la independencia de Texas, el asedio al propio Álamo y luego a su vez también, pues quizá pues, todo el tema del caudillismo mexicano, incluso las pérdidas de México en el norte, ¿no? Eh, y a su vez también, aunque bueno, es cierto, hay que comentar que la bibliografía siempre puede ser ampliable, lo que pasa que, claro, este trabajo tiene sus limitaciones, ¿no? Pero bueno, se puede hacer un estudio muy detallado sobre este trabajo, mucho más detallado, mejor dicho. Así pues, también es interesante comentar que se tiene en consideración y muy en cuenta el tema número 2 de la asignatura, en la que se estudia el caudillismo en México. Bien, pues la película, digamos que comienza con festejos por parte de los tejanos al, digamos, declarar Texas independiente de México. Esto sucede en 1835, cuando se produce o se promulga la Constitución centralista que trata de romper el Pacto Federal, restringiendo autonomía de los estados. Y esto causó, digamos, una negativa por parte de los tejanos y declararon su autonomía. Tenemos que tener en cuenta que en Texas mucha de la población era anglo-estadounidense que previamente habían emigrado en 1824 y hay una escena de la película que es muy interesante cuando la mujer alza la bandera de México y en la franja blanca pone el año 1824, con lo cual trataban de recuperar esa idea de México, del México por el cual ellos habían emigrado allí, ¿no? También por evitar pues un poco pues, el tema de la esclavitud también que estaba en el sur de los Estados Unidos. Y bueno, pues también todo esto lo comenta uno de los oficiales mexicanos, que era inglés, en realidad también que sea inglés, pues podemos hablar del tema del intervencionismo, ya que por parte de los ingleses ayudaron a los mexicanos y también por parte de los tejanos encontramos franceses que en este caso pues también aparecen en la película y comentan sus objetivos, ¿no? Y sus intereses. Así pues, bueno, pues prácticamente esos festejos, esa independencia que se promulga en Texas, no gusta a Santana, que en aquel entonces era caudillo, empezó como un caudillo que al final acabó llamándose excelencia, ¿verdad? Es decir, como si fuese una figura real, ¿no? No gustó a Santana, con lo cual pues acabó yendo al norte con su ejército con el objetivo de sofocar esa rebelión, ¿no? Entonces, bueno, pues la película en sí, al fin y al cabo, trata más que nada de esos 13 días que duró el sitio del Álamo y bueno, pues se pueden observar por los dos bandos que hay figuras importantes. Por ejemplo, en el bando tejano aparecen figuras importantes como son James Bowie o David Crockett, cuyos diálogos pues, subrayan el sacrificio, la hermandad, el destino de la libertad de un pueblo, ¿no? Y por otra parte, es cierto que pues está Santana con su sobrino, con sus generales, pero sobre todo se enaltece a la figura de Santana, el cual pues se representa como un general despótico, enamorado de su propia imagen,
un general al cual no le importa perder soldados si va a conseguir finalmente sus objetivos militares. Pero, por ejemplo, sí es cierto que la propia película no comenta nada de la Constitución centralista, no comenta nada de ningún debate de los que dividían México, no comenta nada tampoco de la esclavitud tejana, simplemente se centra en el sitio del Álamo y en las figuras de los héroes y de los villanos. Así pues, hay que comentar que la película pues termina finalmente con una victoria por parte del bando mexicano, pero es una victoria que realmente pues no significó nada para el bando mexicano por el hecho de que el Álamo era al fin y al cabo una antigua fortaleza que no tenía ningún prestigio ni ningún punto de valor estratégico, simplemente era un núcleo donde se habían juntado unos 150, 180 tejanos que acabaron siendo asesinados todos y bueno, pues simplemente la tomaron y ya está. Que hablando de números, es cierto, se me olvidaba, hay que comentar también que la película comete un error, y es decir, que al final de la película dicen que murieron 1.500 mexicanos tratando de asaltar esta fortaleza, y yo he revisado fuentes y realmente dice que los que murieron fueron en torno a 300 y 400. Por lo tanto, se entiende que esta película, que es una obra de Hollywood, va a tratar también un poco de enaltecer o de exaltar al pueblo tejano, que al fin y al cabo a día de hoy es el pueblo norteamericano también. Por lo tanto, es una propaganda norteamericana. Bueno, pues hablábamos sobre que Santana toma el Álamo, sí, pero y además al final de la película se dice que no aparece, no se ilustra, no se puede observar, pero simplemente se ve a modo de imagen, ¿no? De imagen textual. Aparece el típico texto en el cual dice que, bueno, pues que Santana, al fin y al cabo, poco después de esa batalla, es sorprendido y en una batalla que duró menos de 20 minutos, fue derrotado. Todas sus fuerzas fueron derrotadas, fue capturado y acabó firmando la independencia de Texas. Esto ya no solo, digamos que hizo que Texas fuera independiente, sino que además, después de eso, parte del territorio mexicano al norte fue perdido y perteneció desde entonces a los Estados Unidos. Así pues, ah, digamos que con esta película se pueden entender pues una serie de cosas. La primera es que, bueno, no deja de ser historia, no deja de ser una memoria colectiva. Es cierto que aunque la popularice Hollywood y sirve también un poco para darle una cohesión identitaria a los Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, en cierta parte va a tratar de dar una imagen negativa de México, puede servir como de puente para lanzarte hacia la búsqueda de bibliografía interesante para conocerla mejor. Por otra parte, da a entender también esa imagen del caudillismo, ¿no? De cómo podrían ser los caudillos latinoamericanos. En este caso, Santana está muy bien representado en cada una de las escenas donde está presente. Es una figura es como lo que he comentado antes, es muy despótico, muy egocéntrico, muy suyo, él siempre va a tener la razón, él está muy seguro de todo lo que hace, él no ha conocido la derrota, entonces al fin y al cabo, pues se da un poco a entender esa, esa fama de caudillismo, ¿no? Y por otra parte, aunque se comente el Álamo y nos centremos en Texas y esté, sí, por una parte el México, que en la película queda relevado un poco al segundo plano, y los tejanos son, digamos, los más importantes, hay que tener en cuenta que México, o sea, al fin y al cabo, la pérdida de Texas fue un episodio más de la historia de México. Ya no solo por el hecho de, como he comentado antes, que se perdiera Texas, es que se perdió gran parte del territorio mexicano. Eso era un territorio muy importante para esta nación. Y bueno, pues en general, profesora, la película me ha gustado bastante.
He de decir que he visto que hay películas más nuevas, más modernas. Me animaré a verlas, intentaré hacer también una comparación para ver el tipo de mensaje que da cada una. Puede ser muy interesante, ¿no? Y bueno, pues sin más, le saludo y nada, nos vemos pronto. Un saludo, profesora. Adiós.